Hermanos y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Hoy es miércoles. Bienvenidos a otro devocional. Mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente todos los días. Espero que ustedes se encuentren bien de salud y que el Señor siga bendiciendo en su vida. El tema de hoy, hermanos, políticos, oigan bien. Políticos, oigan bien. En la historia de Israel había bastantes problemas respecto a la justicia de las personas que dirigían, digamos, o que gobernaban al país. Había bastante corrupción y cosas así. Con el tiempo, sin embargo, Israel clamaba por un rey. Los israelitas querían que el Señor les concediera el permiso para que ellos establecieran un gobierno encabezado por un rey como las demás naciones. El Señor no quería hacerlo, pero el Señor tomó la decisión de honrar tal petición, pero el Señor estableció condiciones, ¿verdad? Que yo les voy a compartir en este momento, porque realmente estas condiciones realmente siguen como vigentes en términos de la vida moderna y los políticos que tengan el control de nuestro país, ¿verdad? Estoy en Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio 17, yo les voy a leer los versículos 18 hasta el 20 y luego los comentarios. Amén, hermanos. Así dice la palabra de Dios respecto al rey que él iba a poner sobre el trono. Hablando del rey, Dios dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. El rey va a tener una copia de las sagradas escrituras, ¿verdad? También dice del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, ¿verdad? Los levitas representaban el sacerdocio del país primitivo de Israel, ¿verdad? Entonces el Señor quería que los sacerdotes le prepararan al rey una copia de las sagradas escrituras. Continuando. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. El Señor quería que el rey se mantuviera humilde, honesto y justo, ¿verdad? Continuando, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, ¿qué estamos observando? Estamos observando algo que jamás pasa hoy, hermanos. El Señor había fijado un requisito. Él quería que los dirigentes de los varios países tuvieran acceso a la Biblia, que leyeran la Biblia, que aplicaran la Biblia, que utilizaran la Biblia para gobernar en justicia. Lastimosamente, cuando estudiamos la Biblia, más allá de este pasaje, ¿qué observamos? Los reyes, con algunas excepciones, no querían nada que ver con la Biblia. ¿Saben qué, hermanos? Lo mismo lo observamos hoy. ¿Qué tal el líder de cualquier país prácticamente, verdad? ¿Cuándo fue la última vez que usted observó una persona que realmente tenía interés en gobernar conforme a los preceptos de la Biblia? En mi vida entera, hermanos, tanto allá en mi país como acá, no he visto ningún político que haya tenido interés en utilizar la Biblia como la ley suprema en vez de las leyes humanas o algo así. Pero Dios tiene un plan para los políticos. El problema, hermanos, es que los políticos no quieren escuchar. El Señor quiere que un político un político ame a Dios sinceramente. No solo con la boca, cualquier persona es capaz de hacer eso, ¿verdad? Dios quiere que el político ame a Dios sinceramente. Número 2,
Dios quiere que un político estudie la palabra diligentemente. Si vamos a poder aplicar las escrituras a nuestra vida, es necesario que las entendamos, ¿sí o no? Que las hayamos estudiado, ¿verdad? El Señor quiere que un político estudie la palabra diligentemente. Número 3, el Señor quiere que un político aplique la palabra consistentemente, ¿verdad? En vez de tener acepción de personas, el Señor quiere que los políticos utilicen la Biblia todos los días, estudiándola todos los días, aplicándola todos los días también, para que puedan gobernar, ¿verdad? De la manera que el Señor ha establecido. Dios quiere que los políticos amen a Dios sinceramente, que el político estudie la palabra diligentemente, que aplique la palabra consistentemente y finalmente que el político trate a los demás justamente. Los requisitos que el Señor ha establecido. Una pregunta. Miren a su alrededor. Hermanos, no estoy pensando en ningún político específico aquí en Honduras, ni en mi país, pero ustedes han visto a un político en su vida que ha tratado de gobernar conforme a estos 4 preceptos que la Biblia nos da, ¿verdad? Amando al Señor sinceramente, estudiando la palabra diligentemente, aplicando la palabra consistentemente y tratando a los demás justamente. Yo puedo dar testimonio, hermanos, ¿verdad? Yo soy mayor que la mayoría de ustedes. No he visto un político que haya tenido interés en gobernar conforme a lo establecido por la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí en Honduras, ¿verdad? Hemos declarado el día de la Biblia, ¿verdad? Cuando honramos al Señor, pero es un show, hermano. Es un espectáculo. Los políticos que así hablan realmente no tienen interés en utilizar la Biblia para gobernar. Lo he visto en todos los niveles, tanto en este país como en el mío, ¿verdad? La Biblia dice que si nosotros no escogemos cuidadosamente a un rey conforme a lo establecido en la Biblia, que vamos por mal camino. Estamos buscando un desastre, ¿verdad? El Señor dice que el corazón del rey está en su mano. Pero solo es posible eso si el político realmente, el rey, lo que sea, ¿verdad? Realmente tiene interés en utilizar la Biblia para gobernar. Un político debería tomar una decisión a la luz de las Escrituras. Un político debería utilizar los fondos recibidos a través de los impuestos, justamente pidiéndole al Señor que le revele la mejor manera para utilizar los fondos, ¿verdad? La ley se debería aplicar con justicia, no con favoritismo, y mucho menos los políticos no deberían buscar enriquecerse. Los políticos existen para servirnos a nosotros y también especialmente para servirle al Señor. Un político que existe para enriquecerse no debería disfrutar de su puesto en primer lugar. Encima de todo, los líderes de cualquier país tienen como su responsabilidad principal la de gobernar conforme a la palabra del Señor. Pero hermanos, cuando un político asciende a su puesto sin el deseo de gobernar conforme a la palabra, ¿qué tiene la culpa? Nosotros, los votantes, somos las personas que tenemos la culpa, ¿verdad? Nosotros somos las personas que elevan a una persona a su puesto en primer lugar, hermanos. Entonces, no podemos esperar que un político gobierne justamente si nosotros no nos hemos educado en la palabra de Dios. Honduras está sufriendo, los Estados Unidos están sufriendo, Alemania está sufriendo, China está sufriendo, Francia, ustedes entienden el punto, ¿verdad? Los países de este mundo están sufriendo bastante porque los políticos le han dado la espalda a la palabra de Dios. Pero nosotros no les exigimos cuentas porque nosotros tampoco entendemos muy bien los preceptos que la palabra abarca, porque nosotros no hemos pasado tiempo en la Biblia tampoco. Amén, hermanos. Como votantes tenemos una gran responsabilidad. Debemos insistir
que los políticos gobiernen conforme a los preceptos incluidos en la palabra del Señor. Son pocos los políticos a quienes les gusta hacer eso, porque si ellos gobernaran conforme a la Biblia, sería imposible que se enriquecieran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo los políticos corruptos se enriquecen. Un político dedicado a la causa del Señor busca servirle al pueblo. Un punto más, recuerda, hermanos, antes que yo termine, un punto como suplementar o algo así. Nosotros no existimos para servir a los políticos. Los políticos existen para servirnos a nosotros. Muchos son los políticos que se han olvidado de eso. Ya era hora de que nosotros les exigiéramos cuentas, ¿verdad? Es necesario que los políticos sigan la voluntad de la gente y que la gente siga la voluntad del Señor. Cualquier país establecido sobre el fundamento de la palabra del Señor va a tener éxito. Amén. Te doy gracias, Señor, por tus palabras, que la utilices, Señor, en nuestra vida, Señor, en este país, tanto en Honduras como en los Estados Unidos, Señor, para que escojamos políticos que realmente tengan interés en seguir a Jesucristo, exaltando su nombre, en vez de exaltarse a ellos mismos, Señor. Te pido, Señor, que nos perdones por nuestra indiferencia en el proceso político, Señor, y que tú, Señor, levantes políticos que realmente tengan interés en servirte a ti. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Que hermanos, he terminado por hoy. Mañana nos vemos de nuevo. Gracias por su tiempo hoy. Que el Señor los bendiga muy, pero muy ricamente.